de este domingo con una oración. Amén. Gracias, hermano. Vamos a empezar ahora con el capítulo número 9. El capítulo 9 del Evangelio según Juan. Del 1 al 12. Allí vamos a estar haciendo el estudio del texto para este día. Solo quiero que pensemos en algo. Por ejemplo, las creencias que tenemos. Las creencias que tenemos, ¿de dónde vienen? No me lo digan, ¿verdad? Pero piénsenlo. Las creencias que ustedes tienen, ¿de dónde vienen? Vienen de la familia, vienen de, así en términos generales, pues, ¿verdad? La creencia. Antes, habían muchas creencias que eran más que todo basadas en un mito. Hay una iglesia aquí, la más histórica, ¿verdad? La más antigua. Hay un municipio en el oriente del país que estaba en erupción el volcán. Entonces dicen que sacaron a una virgen y que tiene una ramita aquí, ¿verdad? Como una palma chiquita. Y dicen que cuando esta imagen de esa virgen movió la mano, se detuvo la erupción. Eso es una creencia basada en algo, ¿verdad?, que ocurrió. O en algo que la gente dice que ocurrió, que es muy diferente. Antes, en el siglo pasado, la gente creía firmemente que existía la carreta bruja, que existía la carreta chillona, sí. Sí, la gente creía también que existía la ciguanaba. No solo en el siglo pasado, sino hace 2 siglos. La gente creía eso, firmemente creía eso. A finales del siglo pasado, ¿han oído hablar de la descarnada? Vaya, también. Entonces, la gente, hubo un momento en que la gente llegó a creer. Si ahora hubiese surgido eso, dirían en redes sociales, se hizo viral esa noticia, ¿verdad? Entonces la gente creía mucho en mitos basados, los mitos, en leyendas. La leyenda es una elaboración. La leyenda no siempre es histórica. Las leyendas no están basadas siempre en la historia. Por eso lo voy a separar. La historia es un pensamiento basado, es una escritura, es un pensamiento, es un documento histórico. Cuando dicen este documento es histórico, por ejemplo, ¿cómo? Es un registro, gracias. Por ejemplo, la historia de la iglesia, de la primera iglesia bautista.
Porque nosotros podemos decir, ¿verdad? No, ¿cómo no? Si es que lo que pasa es que aquí asustan. O es que, así me dijeron, abro comillas, es que usted nunca se ha quedado en la noche aquí y allá abajo, en el sótano, allá, ¿verdad? En el parqueo. Cierro comillas. Ahí abro comillas, sale un niño, sale una mujer y todas son vestidas de blanco, no sé por qué va. Si fuese que vestidas de blanco, basadas en el libro de Apocalipsis, eso sería alegría, victoria, eso quiere decir el blanco ahí, no quiere decir pureza en Apocalipsis, quiere decir alegría, gozo. Entonces, por eso es que a los que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Se les cambia las ropas y se les pone vestiduras blancas. Los registros históricos están basados en hechos reales. La leyenda es eso que asusta. Yo les he contado allá en Occidente, en una de las iglesias donde yo estuve, a mí me daba risa eso, porque ellos tenían por costumbre hacer una vigilia el último viernes de cada mes. Entonces me contrataron y yo fui. Y yo vi el gran ajolote así, ¿verdad? Cuando ya era casi, faltaban media hora para terminar la vigilia. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? Pero igual, ¿verdad? Y me dijo, vámonos, hermano, no se vaya a quedar aquí. ¿Y por qué? Es que aquí asustan. Y le digo, y ustedes vienen de la vigilia y creen en esa cosa. Vaya, esa es leyenda. La leyenda está basada en mitos. Muchas creencias que tenemos están basadas en esto. Ahora bien, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de su Espíritu Santo o de su Espíritu, esas creencias que tenemos, ¿en qué están basadas? Entonces, para no poner en evidencia nada, yo creo que están basadas todas ellas, todas esas creencias que tenemos, pudiesen estar basadas en interpretaciones. Muchas de ellas, porque otras están basadas en deducciones. Cuando uno deduce, no quiere decir que ha estudiado. Entonces, muchas de las interpretaciones que se hacen son propias, pero son también basadas estas interpretaciones cuando uno escucha interpretaciones de otras personas. Y aquí hay que tener cuidado, porque a veces la fe está basada en la creencia que yo tengo, pero esa creencia está basada en interpretaciones, en el buen sentido, propias o de otras personas, generalmente. El peligro es cuando nosotros creemos que son interpretaciones, pero realmente son deducciones. O sea, yo por lo que leo, deduzco algo, supongo algo, me da la corazonada de que es algo. A mí me parece que es algo. Y ahí está el problema. Cuando usted hace todos hacemos interpretaciones, ¿verdad? Todos. Cuando son propias, eso quiere decir, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia y nos podemos a leerla, a ver quiénes son los que están ahí. Eso es una forma de un estudio que uno va haciendo. Ese es el deber ser. Aquí ya se va poniendo un poco peligroso, cuando entonces, no, como fulano dijo
que esto es así, yo creo en eso, ¿verdad? Ahí sí hay un problema. Porque usted tiene que basar su fe en la palabra de Dios, no en lo que oye de otras personas, menos del que oyen ahorita, sino que tienen que meterse en el texto, leer el texto. No se requiere mucha cosa, ¿verdad? Antes decíamos, no se requiere mucha ciencia, lo único que se requiere es mucha responsabilidad también, ¿verdad? Eso sí. Nuestras creencias como cultura salvadoreña, muchas están basadas en mitos, en leyendas, y otras en registros histográficos, sí, en la historia. Por ejemplo, Atlacat es un mito. Nunca existió Atlacat. Nunca jamás existió. Yo creía eso, pues, ¿verdad? Hasta que llegué a la universidad y me di cuenta de eso. Vamos al capítulo 9 del Evangelio según Juan, el capítulo 9, versículo 1. Es interesante, a mí me ha encantado este Evangelio. Yo creo que les he dicho que solamente lo estudié en el seminario, pero yo recibí esto. De hecho, el hermano Slay fue el que me dio esta materia y con quien yo por primera vez estudié así el Evangelio. Luego él publicó un libro sobre este Evangelio. Dice el texto en el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan, el que escribe, nos está dando ya los elementos. Uno tiene que tener una tranquilidad cuando va a leer la Biblia. Digo yo, cuando la va a leer y estudiar. Cuando es devocional, la lectura no, ¿verdad? Uno no profundiza mucho en eso, porque es devocional, ¿verdad? Versículo 2. Ya nos dice el texto entonces, Juan, de que hay un hombre que es ciego de nacimiento. Entonces, cuando aparezca algo así, uno ya sabe que ese dato es sumamente importante para lo que viene, para lo que viene. Y le preguntaron sus discípulos, entonces no solamente Jesús andaba ahí, también andaban sus discípulos. Diciendo, y la persona ciega. Esta persona tiene una discapacidad, que es la ceguera. Todos los que usamos lentes también tenemos discapacidad. Le dicen entonces los discípulos, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién piensan ustedes que pecó? ¿La persona ciega o los papás de la persona? ¿Perdón? No, pero esa es la respuesta de Jesús, no la de ustedes. Adán y Eva, sí. Cabal. Adán y Eva. Sí. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de este texto que es bien conocido? Estos son los sujetos: Jesús, los discípulos y la persona con la discapacidad. Entonces le preguntan los discípulos. Ahora bien, yo como soy curioso, ¿verdad? Yo espero que no sea el único. Entonces yo me pregunto, ¿y los discípulos de Jesús por qué le preguntan eso? Y empiezo con la sospecha teológica, no ideológica, sino teológica. O sea que como que sí existía una creencia, díganme.
Ajá. Ellos tenían una respuesta. Sí, porque practicaban no querían hacer. Muchas veces nosotros preguntamos, pero ya tengo mi respuesta. ¿No tiene su respuesta? Ah, bien. Sí. Entonces, le preguntan, ¿quién es el que pecó, maestro? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Entonces ahí había una creencia. Yo deduzco, ahí sí, yo deduzco, infiero, supongo, que entonces los discípulos tenían una creencia. ¿Y cuál era esa creencia? De que cuando nacía una persona con alguna enfermedad, con una discapacidad, ¿era producto de qué? Del pecado. Entonces, enfermedad era la consecuencia del pecado. Exactamente. Porque me dice la hermana Ana, así como los amigos de Job, cabal. Allí se suponía que con ese libro era un cambio de paradigma ahí. Porque en la época de Job se creía que Dios daba la enfermedad, pero Dios daba la sanidad. Yo me imagino que nadie creemos eso ahora, ¿verdad? Entonces, aquí ellos creían que la enfermedad, llámese como sea, cuando nacía, y ya van a ver cuál es el problema aquí, cuando esta persona nacía y nacía con una discapacidad, en el siglo pasado decíamos defecto. ¿Cómo sería eso? Algo congénito, una enfermedad congénita. Con una enfermedad congénita, entonces decía, es por un pecado. Pero la pregunta, lo curioso de esto es, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Y entonces la pregunta que me surge a mí es, ¿y cómo iba a pecar él en el vientre de la madre? Porque estamos hablando del nacimiento. Ah, pero ya les cuento, ¿va? Dice el hermano Slade en su comentario, que a mí me parece interesante esa onda, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de enfermedad, sí, pero no tanto. Estamos hablando de pecado. Entonces, dice, antes le decían en siglos anteriores, ay, sí, es verdad, lástima que salió chuequito, enfermito. Antes le decían a uno así, ¿verdad? El niño nació enfermito, que tenía una discapacidad. Entonces, y hay comentarios crueles en esta cultura, ¿verdad? Crueles, terriblemente crueles, discriminatorios, etcétera, en esta cultura. Pero bien, entonces, el comentario del hermano Slade dice, bueno, eso lo hemos visto en otros momentos, ¿verdad? La enfermedad era producto del pecado, pero cuando uno cae enfermo por alguna enfermedad, entonces decían, en esa época, decían, ¿no será que Dios te está castigando? ¿Por eso te ha mandado esa enfermedad? Más o menos lo mismo se dice ahora. ¿No será que Dios te está socando con ese problema, esa prueba que Dios te mandó? ¿Verdad? ¿Por algo te la mandó? ¿No será que no le has confesado tus pecados? Así se creía aquí, en esta época. Entonces se veía que la enfermedad era el resultado del pecado. Y que como todos ven para allá, ¿verdad? Ha captado todas las miradas. ¿verdad? Dígame. Sí, le van a traer el micrófono.
De acuerdo a mi percepción sobre esto, esta pregunta Sí. de los discípulos para Jesús, ¿quién pecó? ¿Verdad? Entonces los padres o este muchacho. Pero en cuanto al pecado, pienso yo que todos los seres humanos, a partir de Adán, somos pecadores. Entró el pecado al mundo a través de ellos. Entonces, somos pecadores. Ahora bien, en cuanto a la enfermedad o la discapacidad con que nazca alguien, eso no puede ser de que si este o aquel pecó, sino, como dice aquí más adelante, en el versículo 3, es para que la gloria de Dios se manifieste, para que Dios haga la obra en ellos. Entonces, cuando a mí me llega una enfermedad, también es para confirmar mi fe en el Señor. Entonces, el Señor obra en cada dificultad, pero no es producto del pecado, es para que yo vea la gloria de Dios en mí, porque yo como ser humano estoy expuesta al pecado, pero el que me llegue una enfermedad no es por el pecado, es para que Dios se manifieste en mí y mi fe pueda ser fortalecida. Muy bien. Porque ese es diferente a este pensamiento, ¿verdad? Lo que acaba de decir usted es distinto. Muy bien, muy bien. Entonces eso, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿y entonces que nace como dónde pecó? Dime. Bueno, es que en realidad nosotros ahora, en 2026, luchamos con un trasfondo, bastante complicado en términos del conocimiento. Acuérdense que esto es de la era precientífica, ¿verdad? Y uno no sabía de la herencia mendeliana, ¿verdad? De la herencia de Mendel, es decir, que tiene que ver con la genética, cómo se transmite la herencia de persona a persona. Es decir, el concepto, también tenemos que luchar con el concepto de pecado, ¿verdad? Y a veces el pecado lo utilizamos para desquitarnos con otro, ¿verdad? Ah, no, es que algo debía por eso es que la está pagando. Nosotros elaboramos bastante. Y yo siempre digo que yo no soy creyente en el sentido que creo cualquier cosa. Es decir, nos dicen creyentes porque a veces uno cree cualquier cosa. Pero no, esto no es el sentido. Esto no es el sentido del creyente en Jesucristo, ¿verdad? Porque el creyente en Jesucristo aprende a liberarse, como en este caso, de muchas cosas. Así que algunos le llaman a estas creencias, porque ya el hermano pastor hablaba de creencias, ¿ve? Y nosotros somos depositarios de muchas creencias, pero no de conocimiento. Es decir, hay que establecer las diferencias, ¿verdad? Así que yo entiendo que aquí no es ni asunto de pecado, sino que es una cuestión genética de la herencia que tiene que ver con deficiencias nutricionales, que tiene que ver con etcétera, etcétera. Porque acuérdense que estamos estudiando enmarcados en quizá cuántos miles de años atrás. Así que creo yo que el cuidado que debemos de tener es cómo utilizar el término de pecado y cómo lo aplicamos, ¿verdad? Sí, muy bien. Y la cuestión es que pudo haber sido por deficiencia de ácido fólico o algo así, ¿verdad? Pero igual. Aquí Jesús marca la diferencia, va a cambiar
la temática. Y entonces va a introducir una temática sobre quién es el que ve y quién es el que está ciego. Y entonces, ahí está la cuestión. Responde Jesús, no es que pecó ni sus padres. Ahí marca un cambio radical en la creencia de la religión judía. Rompe con esa creencia. O sea, pero ahí depende de la gente. ¿Le cree a Jesús o le sigue creyendo a los fariseos, a los saduceos y todo eso? O sea, ellos tienen que tomar una decisión, así como todos los días nosotros. Debemos de tomar la decisión. Y por eso dice también, esto es en otras palabras, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, es la oportunidad. Y lo que pasa es que si uno está dormido, si uno está ciego, si uno camina, alegóricamente hablando, en tinieblas, no se va a dar cuenta. Entonces le pasa lo que le pasa y no se va a dar cuenta. Nosotros creemos que cuando nos enfermamos, no es producto de un pecado. Eso no es cierto, ¿verdad? Nos enfermamos porque vivimos aquí. Ni siquiera lo tendríamos que estudiar. Se da por hecho eso. ¿Que Dios puede sanar a alguien? Sí, es por hecho eso. Fíjense que cuando le compartimos de Jesús, si no recordemos, el que permanece en su palabra es verdadero discípulo. Si sos verdadero discípulo, entonces, si sos verdadero discípulo, vas a conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. La clave está en permanecer en la palabra del que oyen, no, de Jesús. De Jesús. Y entonces Jesús está haciendo eso, allí el quiebre de eso. No lo dice con, no, es que lo que les enseñó los fariseos es basura. No, no les dice eso. Lo único que dice, no pecó ni ni el otro. ¿Crees que en el vientre va a pecar un bebé? O un feto. O un no nacido. Es ridículo, pueden creer eso. Entonces Jesús lo que dice, no pecó él, ni pecó tampoco sus papás, sino que para las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es lo que viene. Pero no es la sanidad, eso no es. Sino que ya van a ver cómo Jesús no le da tanta importancia a eso. Esa es la oportunidad del recurso que él utiliza para introducir el tema, porque ahorita ya nos metió en la creencia. Y Juan nos está diciendo eso en el capítulo 9. Me es necesario, allí esa palabra, en griego también hace alusión a lo plural. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuál es la limitación que está haciendo Jesús ahí? Es temporal, o sea, de tiempo. No va a permanecer toda la vida él ahí. No va a estar toda la vida ahí. No va a durar 100 años el hombre ahí. Tiene una temporalidad determinada, limitada. ¿Por qué? Porque es ser humano. Pero es Dios, sí, es Dios. Pero no le quita a los seres humanos. ¿Se cansa? Sí. ¿Tiene hambre el hombre? Sí. Entonces Jesús tiene una temporalidad. Me gusta que cuando camina, todos vuelven a ver aquí. Cuando yo hablo, bueno, entonces parece de tenis, ¿verdad? La cosa. Está chido esa onda. Entonces, porque los mantiene despiertos. Entre tanto
porque estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya ven, ahí va entonces entrando a la ceguera, a la luz. Esto no es un decir de Jesús. Esto tiene que ver con la creencia. Porque cuando tú crees que 2 más 2 es 4, lo aplicas. Pero cuando tú dices que Jesús es tu Señor y no haces la voluntad de Él, no lo crees realmente. ¿Verdad? Uh-huh. En el capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este caso, con este ciego, Él le ha dado luz, abriéndole sus ojos, viendo lo que es físico. Pero también, si leemos más adelante en el capítulo 9, vemos que también este ciego creyó en Él y como que Él les da testimonio a los judíos de quién es Jesús. Yo no sé quién es, pero lo que sé es lo que me hizo y por lo tanto les dio a entender, viene de Dios. Exacto, porque la palabra que se utiliza ahí es de apóstol. Cuando le dice, ve y a lavarte al estanque, a la Siloé, y el ciego va y le obedece. Igual que la samaritana, igual que el funcionario del rey, pero no como los fariseos. Y otra cosa también que uno tiene que hacer de su parte. Ah, no, claro. Sí. El humano hace lo Sí. Porque dice ella, pero también uno tiene que hacer de su parte, eso sí. ¿Qué hubiera pasado si le dice el ciego, mira, pero como soy ciego, ¿verdad? ¿No crees que me podrías traer el agua vos para lavarme aquí? Hace poco estaba hablando con el hermano Vidal de cosas de su vida y toda la onda que va por ahí, ¿verdad? La cosa. Porque yo le conté que ya había estado en proyectos así agrícolas, de aves, de granjas, para comercializar carne y para comercializar huevos. Y había gente que era así. Gente que quizás quería que uno le fuera, ¿saben el término aliñar? Sí, ¿verdad? Bueno, sí, ¿saben los jóvenes? Porque yo les decía, no se metan a vender carne, ¿verdad? No tienen el permiso de la unidad de salud. ¿Dónde van a ir a botar las tripas y las plumas y toda esa vaina? No, hicimos una fosa para eso y que no sé qué. Voy a ir a verla, ¿verdad? Y no la tenían hecho, pues no va. No, pero es que la vamos a tener. No, ya no hay tiempo para eso. En los proyectos así son las cosas, ¿verdad? Y les decía yo, 24 horas le doy. Voy a venir mañana. Y si no estás, quedan fuera. Y eran reuniones previas de meses antes y todas esas cosas. Pero le digo a él de que hubo granjas donde comercializaron huevos que tienen 4 años de seguir en eso. Ahora tienen una producción de 600, más o menos 600 huevos diarios. Diarios, porque la gallina pone un huevo diario. En el mejor de los casos, 2. Entonces, cada gallina le tiene que dar a ustedes en una semana de 7 días, 7 huevos. Y por eso tiene que comercializar. Y me metía con eso también, ¿verdad? Pero bien, aquí también se puede ver eso. De que este hombre que no ve, o esta persona que no ve, obedece a Jesús. En lo más básico, mínimo. Entonces uno ya después de eso,
uno interpreta. ¿Qué me puede decir ese ejemplo de este hombre para mí ahora? Sin obediencia a Jesús, no soy discípulo. Si no soy discípulo, no conozco la verdad. Si no conozco la verdad, no soy libre. ¿Y salvo? ¿Creen que alguien que no es discípulo, no conoce la verdad, no permanece en su palabra, no tiene la verdad, no conoce la verdad, no es libre, es salvo? ¿O no? Otro día nos metemos en eso, pero solo se los dejo, ¿verdad? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, utiliza el recurso de la persona ciega, lo sana. Bueno, todavía no, ¿verdad? Pero está en eso y les está diciendo algo que les repitió en diferentes ocasiones antes, pero la onda no permea. Y ese es el peligro actual. Si no nos permea la palabra de Dios, ¿cómo? ¿Verdad? Ni con oración y ayuno se va esa onda. Versículo 6. Dicho esto, esto es bien asqueroso, ¿va? Ya me imagino eso. ¡Pa! Y hace lodo, dice el texto. Bueno, aquí Reina Valera lo traduce, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo, dice. Exacto. Porque la palabra en griego, la primera opción de traducción es lodo. No, hay otras versiones que dicen barro, pero es más lodo. Entonces escupe, eso es una onda para que la gente lo vea, ¿verdad? Lo hace, escupe, para que vean de lo más inverosímil, de lo más impensable, ¿verdad? Le unta, me imagino que en los párpados, no en los ojos, ¿verdad? Pero se lo echa. Y entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, va. Y la palabra que utiliza en griego es cuando le dice, ve, es eso, apóstol. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dígame. Tome el micrófono. Ajá. Ahí hay una cosa que es curiosa. Sí, sí. Porque si era ciego, ¿cómo era que él fue al estanque? Lo llevaron quizás. Exactamente. Lo llevaron. Pues sí. Porque nadie podía ir. Si él no podía ir porque había oído decir del estanque de Siloé. Pero que lo conociera, pues si él no miraba y decía Sí. de nacimiento. Ahí bien. hay otra interpretación mía que supuestamente hubo alguien otro que estuvo Otro. a la par de él, Exacto. que oyó y le ayudaron. Sí. Vamos. Ajá. Pero Porque ahí- si era ciego, Así es. le hubiera dicho ahora, ¿verdad? Andate a la izquierda. ¿A la izquierda de quién? Que alguien me ve aquí. ¿A su izquierda o a mi izquierda? ¿Verdad? Es la primera pregunta que yo haría. Es interesante eso. Posiblemente lo acompañaron, ¿verdad? ¿En qué dirección está Siloé? ¿Verdad? Y le dijo, ve a lavarte al estanque, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? El que pedía limosna, el que pedía dinero. ¿No es este el ciego, el cieguito? Porque aquí dicen que al achicar eso se hace más amable la gente, lo cual no es cierto, pero que no es este el que se sentaba ahí a pedir. Y aquí el chambrerío, ¿verdad? Unos decían, sí, él es cabal, ese es. Otros decían, a él se le parece, pero yo no creo que sea él, ¿verdad? Se le parece. Más cuando camina. Entonces, y decía, él propio decía, yo soy
Y le dijeron, versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él respondió, él dijo, no sé. Y después los fariseos agarran esto, ¿verdad? Porque ven una posibilidad ahí, los fariseos, a sus propios intereses. Que eso lo vamos a ver después. Jesús, los discípulos y la persona ciega y las creencias que están latentes ahí. Jesús hace un cambio de paradigma ahí, un cambio de la creencia. El que quiere recibirlo, lo recibe, y el que no, pues, que no. Esa es responsabilidad de cada quien. De cada quien. O sea, a mí me llama la atención de que también, por otra parte, la creencia latente, la que se había educado a la gente, se había enseñado a la gente, es que consecuencia del pecado es las enfermedades. Eso es lo que creían ellos, basados en interpretaciones, basados en eso, en interpretaciones. Yo les he contado eso de que yo he conocido, entrevistado a gente cuando dice de que les han hecho un mal a tal persona. Yo voy y me meto a hablar con la gente, y en las comunidades hay bastante, y en las ciudades hay más todavía de eso. Y cuando yo me meto a preguntarles, no, es que levantaron la cama y salió un sapo, ahí iba el mal, ¿verdad? El último que me contó que era un cabro negro, un cabrito negro, ¿por qué no blanco? A mí me llama eso de los colores. Eso tiene que ver con las creencias y los mitos. Sapo, ¿cómo? Entonces, cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, una vez hicieron todo un ritual ahí, ¿verdad? Y toda la cuestión. Y andaban poniendo las manos y ellos estaban haciendo unas oraciones, la gente, ¿verdad? Porque me invitaron a ver esa cuestión. Y entonces, y dice, aquí está. Desentierran y encuentran una de aquellos medios cilindros o cilindros de guaro que vendían en las cantinas, enterrado de vidrio. Ahí está el mal. Ese era el mal. Y el hombre, porque era para un hombre, ¿verdad? Para el esposo de una señora. Y que le están haciendo eso para que deje de beber. No, si él no bebe. Y entonces, ¿cómo es posible que el guaro sea el mal? Bueno, en otra ocasión me contaron de que habían encontrado en una pelota de no sé qué, la foto de no sé quién y un montón de alfileres. Ahí estaba el mal que le estaban haciendo. Creer en esa onda es ridículo, ¿verdad? Es entrar a lo que yo había puesto ahí de mitos, leyendas. En iglesias yo me he topado con personas que están muy interesadas en esta cosa de lo que ellos llaman demoniología. Sí, pero, ajá. Y entonces pero eso que decía yo antes era sobre eso de hechicería. Demoniología. Y yo le decía, ¿y cuántas veces lee la Biblia usted? A veces una vez, diario. No, a la semana. ¿No cree que sería mejor que conozca de Dios que del demonio? Le va a salir más fácil, mejor, más productivo, edificante, acercarse más a Dios que al demonio, ¿verdad? Pero cada quien, pues sí, hace lo que quiere. Por eso es que andan con miedos y ese tipo de onda. Aquí nos vemos enfrentados a un cambio de creencia. La gente creía de que el pecado era el que te determinaba la vida.
y que hasta te daba consecuencias, como por ejemplo la enfermedad. Aquí no, porque no es el tema, pero la pobreza era otro. Era otro tema también, producto del pecado también. Y los fariseos, todo el Sanedrín había edificado toda una estructura, todo un andamiaje teórico de que, dependiendo de tu pecado, así comprabas el animalito para el perdón y la expiación de tu pecado. Eso era lo que habían hecho ellos, ¿verdad? Y entonces, si yo me quería librar de pecado, entonces tenía que comprar animalitos. Sí. Porque no tenían recursos. Pero para captar ese fondo se creó esa posibilidad. Este hombre no conoce a Jesús. Obviamente nunca lo ha visto. Nunca lo ha visto. Pero también sí sabe el nombre cuando dice eso. Cuando los demás, lo que me llama la atención a mí también es de que el hombre está ciego. No aparece en el relato gente alrededor. Nomás se sana y ahí brota la gente, ¿verdad? La demás gente. Desaparece Jesús y sus discípulos, pero aparece otra gente alrededor. Igual en el estanque. ¿Se acuerdan de la persona que estaba paralítica? No había nadie más que enfermos ahí. Y era una fiesta, entonces Jesús va a donde estaban los enfermos. Nomás lo sana y va cargando su lecho, entonces ahí le brota la gente, ¿verdad? Los demás, los fariseos, no te es lícito hacer esto. Y entonces a vos, ¿cómo se te abrieron los ojos? Pues el que lo hizo lodo y todo, me gustó y ya. ¿Y cómo se llama él? Se llama Jesús, ¿verdad? ¿Y dónde está? No sé. Y viene después del 13 en adelante, más adelante va a intensificarse ese tema de luz y ceguera, pero ya no física, biológica, corporal, sino más que todo espiritual, de la creencia, porque hay creencias que te provocan ceguera. Y hay creencias que te mantienen en la luz. ¿Cuáles que vamos a escoger? ¿Cuáles que van a escoger ustedes? Esa es decisión de ustedes. ¿Es de Dios? No, no es de Dios. ¿Es de los pastores? Tampoco es de los pastores. Los pastores tienen su propia onda, ¿verdad? Pero es de cada quien escoger una creencia que lo ponga en la luz o que lo mantenga en la ceguera. ¿Qué piensan ustedes de todo el relato? ¿Hay algo que les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan? Mira, hay otra cosa que me llama la atención, es la forma que Jesús hace para darle la vista. Él pudo haberle hecho de otra forma, Sí. pero lo hizo a través de su saliva con lodo. Y de acuerdo a las leyes sanitarias del Levítico, eso no le importó a Jesús, porque él las conocía, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es el resultado de esa acción para esta persona que, a saber qué edad tenía, pero dice la Escritura pues que desde que nació, él nació así. Y a partir de esa manifestación o ese resultado, empieza un gran interrogatorio para esta persona, Sí. comenzando por los vecinos, los amigos, los cercanos a él. Y más adelante, pues el capítulo va a decir que entran en un gran interrogatorio y contrainterrogatorio también de los fariseos. Así que
Leamos el capítulo todo también para hacernos una idea de todo lo que sigue, pero aquí comienza un interrogatorio no solo para este hombre, sino también para los papás. Sí. Es que los fariseos se indignan, no les indignan la necesidad de él, lo que les indigna es la salud de él. En un decir, ¿verdad? Porque ellos nunca van a decir eso así, jamás. Es que ellos son salvaguardas de la ley. Mentira. No están haciendo eso. Entonces, después se viene como que fuera telenovela la cosa. ¿Verdad? Vamos a llamar a los papás de vamos a llamarlo a él. Lo interrogan aquí y allá y todo eso. De todas maneras van a hacer lo que a ellos les plazca. Entonces quieren averiguar con los papás, dice más adelante, ¿verdad? No, pero realmente nació, sí. Y entonces los papás dicen un dicho que a veces digo yo, miren, ya edad tiene, ¿verdad? Pregúntenle a él. Pues sí, ¿verdad? Es cuando le preguntan a la mamá por el hijo, la hija, y la hija o el hijo tiene 50 años. Uy, ¿verdad? Pregúntenle a mi hijo, ¿verdad? Ya edad tiene el hombre para que pueda defender. Eso es lo interesante de todo esto también. La manifestación de Dios está en marcha, no ha terminado, sino que va a terminar hasta el final del Evangelio. Esta es una oportunidad de Jesús, que ve Jesús, que interpreta a Jesús, para dar a conocer, para seguir dando a conocer que Él es la luz en medio de ese pueblo, en medio de este mundo. Pero no hay que perder de vista los lectores del Evangelio, o sea, nosotros. Aquí, si se fijan, Él les está enseñando a sus discípulos. Les está enseñando. Todo lo que van a aparecer allí, todo el Evangelio, les está enseñando. ¿Por qué creen que les está enseñando? Porque ellos tienen que continuar la obra. Y esa es tarea nuestra, continuarla. En esta realidad que tenemos, en este contexto que tenemos, en medio de esta cultura salvadoreña, ¿cómo es ser luz en medio de la ceguera de este pueblo salvadoreño? ¿Cómo? Y eso es donde uno tiene que cranearla bien, ¿verdad? Y tiene que saber del texto bíblico, de la Biblia. Tiene que estudiarlo. Porque la creencia que tengamos nosotros va a ser reproducida a otra gente con la que hablamos. Si nosotros andamos en la luz, luz vamos a reproducir. Pero si estamos en la ceguera, oscuridad vamos a reproducir. Es que Atlacate existió, a mí me consta. Yo vi una estatua ahí que le hicieron, ¿verdad? Lo pongo como ridículo, ¿verdad? Un ejemplo ridículo, pero hay que tener cuidado. No, miren, a mí la experiencia me ha enseñado de que eso de la hechicería, este es un ejemplo, que eso de la hechicería es cierto. Eso es mentira. Es para descapitalizarlo a la gente, para sacarles el dinero, para meterles miedo. La creencia en Jesús jamás te va a provocar miedo, jamás te va a provocar esclavitud. Dios lo libera a uno de toda creencia mitológica, de leyendas infundadas, de aberraciones culturales a veces, ¿verdad? El Evangelio es un Evangelio liberador, donde te potencia como ser humano, con capacidades para poder hablar, para poder compartir, testificar de quién hemos creído, en quién tenemos esperanza. Entonces, ¿quién es nuestra luz? Y ese es el punto, ¿verdad? Porque uno puede decir, luz, pero ¿por qué luz? No sé por qué pensé que hasta las 10:15 era, pero ya voy a terminar. En medio de tanto problema aquí, en este país,
¿Por qué digo yo eso? Métanse a ver más allá de lo aparente, más allá de lo aparente. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque enviaste a tu Hijo para hacer luz, no solo para nosotros, sino también para el mundo. Ayúdanos a nosotros a continuar con la obra que empezó contigo, después con Jesús, y acompañado del Espíritu Santo, ayúdanos entonces a nosotros a continuar con la misión. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.